cada vida, pero también cada casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si todavía puede dar un aplauso al Señor. Estuvimos viendo casas estratégicas. ¿Cuántos se acuerdan? La casa de Obed-Edom, Obed significa siervo, servicio. Vimos la casa de Obed-Edom donde se depositó la presencia de Dios. ¿Qué se depositó? Tuvo el privilegio de tener la casa de Obed-Edom, tuvo el privilegio de ser una casa estratégica donde la presencia de Dios puede morar y generaciones fueron bendecidas. Generaciones, 62 generaciones dice la Biblia que fueron bendecidas, hermanos, y de ser una casa insignificante pasé a ser una casa donde la presencia de Dios empezó a morar y donde empezó a manifestarse algo poderoso. Ahora, dice después encontramos Bet-Sur, y Bet-Sur significa casa de la roca, la que custodiaba Judá y también Benjamín. ¿Se acuerdan? Judá y Benjamín. ¿Qué significa Judá? Judá significa alabanza. Hermanos amados, la casa que tú tienes que levantar es una casa que defiende la alabanza. Y no solo eso, sino que Benjamín significa mano derecha. La mano derecha es la provisión. Entonces también tienes que defender que a tu casa de los invasores que quieren atacar la alabanza y también que quieren invadir tu provisión. ¿Estás aquí? ¿Recuerdas ahora? También vimos la casa Betfage. ¿Cómo? Bueno, así como lo dijeron ustedes. Una casa estratégica. Una casa de provisión, casa de brevas. Y brevas es la primicia de los higos. ¿Qué es? ¿Sabe lo que es ser primicia? Es lo primero. Cuando yo puedo darle a Dios lo primero. Mire, ese hombre tenía un asno, una asna y un pequeño, un pollino, creo que se llama, algo así. Lo tenía preparado, no sabía para quién era, pero el maestro le dijo que se lo envíe porque él se lo estaba pidiendo. La primicia. La Biblia habla más de primicia que de diezmo y de ofrenda. Nadie subió, dice la pastora. Hermano amado, qué tremendo que es ser casa de primicias. ¿Sabe? Porque cuando le damos lo primero, lo que está por venir es más que bendecido. ¿Sabe que Israel cuando daba sus primicias, los frutos que quedaban eran bendecidos de una manera sobrenatural? ¿Sabe que en Argentina y en ningún lugar del mundo cosechan las primicias? Las primicias las deja que se pudran. ¿Sabía eso usted? Las primicias las dejas que se pudran, porque hay un porcentaje de las primicias que es algo que madura antes, y cuando madura es como que, bueno, no lo vamos a cosechar porque es muy poco, porque es primero, y dejan lo que viene después y cosechan lo otro, y las primicias dejan que se pudran. ¿Sabe que las primicias son de Dios? Ahora, yo quiero que vaya conmigo al libro de Corintios, Primera de Corintios 1:27, la Biblia al día. Dice, deliberadamente Dios ha escogido a lo que el mundo considera tonto y débil para avergonzar a lo que el mundo considera sabio y fuerte. Diga conmigo, ha escogido el Señor a lo que no tiene importancia. Wow. Ha escogido a lo que el mundo no tiene importancia alguna, a los despreciados, a los que nada son, para destrozar a los que el mundo considera grandes. De modo que nadie puede jactarse en la presencia del Señor. Ahora, todos nosotros, como dice la Biblia, algo vil es algo poco, algo que fue menospreciado. Pero acá dice, ha escogido a lo que el mundo no le tenía importancia. Tocalo a tu hermano y decirle, a vos no tenían importancia de vos. Si te morías, si te destruías, a nadie le importaba. Pero a Dios sí le importás. Por eso dice que te escogió a ti, me escogió a mí, para avergonzar a aquellos que se dicen ser alguien, para avergonzarlos. Hermanos amados, para aquellos que el mundo considera grandes, considera buenos, para avergonzar al mundo que se considera sabios y fuertes. Diga conmigo, casa estratégica.
Es lo que Dios quiere, que tu casa sea estratégica, donde la presencia de Dios pueda morar, donde, mi amado hermano, tu casa sea una casa de primicia, que cuando Jesús necesite algo, tu casa sea primicia. Ahí pueda estar, como los hermanos que levantaron la mano y dijeron: nosotros queremos ser primicia. Wow. Entonces, una casa estratégica, cuando hablamos de casa estratégica, estamos hablando de un lugar de importancia, un lugar decisivo para llevar a cabo algo. Vimos la casa de Obed-Edom, una casa de siervos. Obed significa siervo, Edom habla de tierra de Edom. Y también vimos esa casa de la roca, la casa que custodia. Tócalo a tu hermano: casa que custodia, casa que protege la alabanza y casa que protege la provisión, que no se deja robar. Wow. Pero yo quiero hablarte de una casa que cambiará los límites de tu generación y desatará sobreabundancia de una manera sobrenatural en las generaciones venideras, en la tuya y en las generaciones venideras. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están aquí conmigo? Esa casa que vamos a ver esta noche es una casa que transformó naciones, es una casa que cambió historia. Una casa que nadie le daba importancia, una casa llena de pecado, una casa llena de basura, una casa que a nadie le daba importancia. Sabe que Cristo dijo: yo le voy a dar importancia. Esa fue mi casa, la casa que un día el Señor le dio importancia. La casa que el Señor le dio importancia es la tuya, la que miró con agrado. Yo quiero hablarte de la casa de Jesse, Isaí. Y primero de 6:1 dice: el Señor dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl? Si yo lo he rechazado como rey de Israel, llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Yo te envío a casa de Jesse, Isaí, él de Belén, porque me he elegido un rey entre sus hijos. ¿A dónde fue? A la casa de Isaí. Ese es el segundo nombre, como si tendría otro nombre más. Hay 3 nombres tiene este hombre en la Biblia. Y mire, dice 1 de Samuel 16:2: y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada, una becerra, y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y también dice: y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás a el que yo te dijere, no el que a vos te parezca. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salían a recibirle con miedo. ¿Cómo salieron a recibirle? Samuel, venís en paz. Y Samuel le dice, él respondió: sí vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificó él a Isaí y a sus hijos y los llamó al sacrificio. Lea conmigo esto. Y santificó a él, a Isaí y a sus hijos y los llamó al sacrificio. Dice que Isaí era un hombre que tenía ganado, pero no tenía vacas, no tenía terneros, no tenía animales para el sacrificio. Solo tenía ovejas. Diga conmigo: solo tenía ovejas. Isaí era un hombre reconocido en el pueblo, pero su casa estaba en deshonra. ¿Cómo, pastor? Samuel, por el mismo Dios, le dice: toma una becerra y llévala contigo. Y dice que la llevó, y esa becerra solamente se utilizaba para la expiación de pecados y el sacrificio de paz y una ofrenda de paz. ¿Para qué se utilizaba?
para el pecado y para la ofrenda de paz. Wow, ¿está aquí conmigo? Porque lo que el Señor le va a revelar va a cambiar las generaciones con poder. Toma esa becerra, hermano, la llevas en el sacrificio. Y lo que leímos ahí dice: y el sacrificio y santificado él, el santificando él a Isaí y a sus hijos, y los llamó al sacrificio. Bueno, vamos a sentarnos a la mesa. A ver, tráeme a tus hijos, Isaí. Eliab, este está bien robusto, está bueno, este seguramente es el que Dios quiere. Y cuando lo miró dijo: sí, está. Y Dios le dijo: Isaí, Samuel, no es lo que yo miro el exterior, yo miro el interior. Bueno, pasa Abinadab, pasa Sama, llega el séptimo y le dice a Isaí: ¿tenés algún otro hijo? Sí, es el que está cuidando las ovejas, el que está pastoreando, el que está cuidando las pertenencias. Y cuando llega David, lea conmigo otra vez: y santificando él a Isaí y a sus hijos, lo llamó al sacrificio. ¿A dónde lo llamó? David, ¿dónde estaba? ¿A cuántos santificó? ¿A cuántos? Ahora, ¿quieres saber qué significa la casa de Isaí? Pasa, tócame por favor, hijo. Yese significa Jehová hace olvidar. Una casa sin honra, una casa sin importancia, Dios la transformó en una casa de reyes. Hermano amado, Isaí no tenía honra. Isaí no podía sacrificar una becerra, no podía sacrificar un novillo para Dios, porque tenía que ser un novillo sin mancha, un novillo que estaba preparado para él. No lo podía sacrificar porque no lo tenía. Entonces era una casa que no tenía honra, una casa que venía de generación en generación con maldición. Porque recuerda que de atrás de vos y después también Rahab la ramera, la genealogía de Jesús. Pero cuando llegó a David, él dijo: Saúl no va, pero conocí un muchacho en el campo que me adora. Conocí un muchacho en el campo que me alaba. Conocí un muchacho en el campo que ese muchacho sí que puede enfrentar lo que sea. Y yo veo aquí que dice: Yese significa Jehová hace olvidar. Y Jehová hace olvidar, mi amado hermano, quiere decir que lo que estaba pasado, lo que estaba atrás, ya está, se olvidó el Señor, y que lo que viene va a ser una casa de bendición. Dios no se anda acordando de tus pecados. Dios no se anda acordando de tus problemas. Lo que Dios anda es solucionando y bendiciendo. La casa de Isaí era una casa que estaba cargada de pecado. El mismo David dice: en pecado me concibió mi madre. ¿Estás aquí? De generaciones el hombre, por algo el anciano le dice: venís en paz. ¿Cómo venís, Isaí? ¿Cómo venís, Samuel? Y cuando sacrifican el novillo, ungen al rey, pero no lo ungen con una redoma. Diga conmigo: a David no lo ungieron con redoma, porque la redoma es temporal. Tócalo a tu hermano y decirle: la redoma es temporal. La redoma está creada por hombres, pero el cuerno está creado por el Eterno. Entonces el aceite que ingresó en el cuerno era un aceite que iba a bendecir generaciones de generaciones, generaciones de generaciones. Una casa que estaba maldita, una casa que tal vez estaba con un montón de problemas, Dios la transformó en una casa de reyes. Tocalo a tu hermano y decirle: tu casa es una casa de reyes y sacerdotes.
Tu casa no es una casa de drogadicto. Tu casa no es una casa de alcohólico. Tu casa no es una casa de problemas, de dificultades. Tu casa es una casa de reyes y sacerdotes. Tu casa no es una casa de violencia. Tu casa no es una casa de enfermedad. Tu casa no es una casa de desgracia. Tu casa es una casa de honra. Jehová hace olvidar. La casa de Isaí, de ser una casa de deshonra, pasó a ser una casa estratégica, una casa de importancia para Dios. Tu casa es una casa importante para Dios. Pastor, mi casa es fea, mi casa, también la mía, no te preocupes. Pero Dios no mira al exterior, Dios mira lo que habita en esa casa. Muchos decimos y mucha gente dice, yo les escucho, tengo un montón de problemas, me está pasando esto, me está pasando lo otro, y se quejan y se quejan y se quejan y se quejan, y yo me lo imagino a Dios diciendo, otra vez se está quejando, otra vez, oh Dios, no entiende que si me adora tiene la llave para entrar al lugar donde le puedo dar solución. David adoraba a Dios. Jehová es mi pastor, yo me lo imagino cantando y nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Él estaba profetizando. Él estaba profetizando tiempos de bendición. Señor, en tu quietud te esperé todo el día. Wow, qué paciencia. Tócalo a tu hermano y decirle, ¿cómo está tu paciencia? Tócalo y decirle, ¿cómo está tu paciencia? David dijo, te esperé todo el día, Señor, y aquí estoy. Los que esperan en Jehová renovarán sus fuerzas. Isaí no tenía esperanza, Isaí tenía miedo. Isaí no tenía esperanza de que tal vez alguien pudiera ser. Los primeros 3 hijos fueron a la guerra con Saúl y estaban ahí, pero todos tenían miedo. Y sabe que cuando unge Samuel a David, mi amado hermano, lo ungió, y como lo unge va y debilita, destierra al que quería desterrar a Israel, porque Goliat significa destierro. Goliat significa destierro. Hay mucha gente que quiere ser desterrada de la iglesia porque hay un Goliat que tiene enfrente y le tiene temor. Yo quiero decirte en esta hora que todo ese Goliat se ha levantado una casa donde es casa de reyes y sacerdotes para bendecir y a desterrar todo gigante que se te ponga en el camino. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo del Dios viviente. ¿Estás aquí conmigo? Jehová hace olvidar. ¿Cómo hace Jehová? Diga conmigo, el pasado para Dios es pasado. ¿Sabe que mucha gente, el pasado es un presente continuo en la vida de la persona? Es como que arrastra un pasado y lo lleva al presente, y lo lleva al presente, y lo lleva al presente, y nunca puede vivir un presente diferente y un futuro extraordinario, porque está de continuo el pasado, el pasado, el pasado, el pasado. Dios ya se olvidó de tu pasado. ¿Para qué vos lo traes al presente? Tócale a tu hermana y decirle, ¿para qué traes el pasado al presente? Decirle, tu pasado ya fue. Decirle, tu pasado ya fue. Decirle, tu pasado ya fue. La bendición está delante tuyo. Una casa sin honra, una casa sin importancia, como era la nuestra, como era Restauración y Vida hace varios años. Una casa que nadie daba nada, pero una casa que está haciendo ruido. Dios la transformó en casa de reyes. Qué tremendo, hermano. Yo me lo imagino a Isaí viendo cómo ungían a su hijo David, el despreciado, el que estaba en el campo cuidando las ovejas, las pertenencias de su padre, y que ahí estaba el cuerno de Dios ungiéndolo por eternidad, de generaciones en generaciones que iban a reinar. Y hermano amado,
diciendo, si yo tenía un montón de pecados, tenía un montón de cosas que no agradaban a Dios y no calificaba. Decir a tu hermano, tal vez vos no calificabas para el mundo, pero sí calificás para Dios. Isaí decía, yo no calificaba para poder tener reyes. Mi casa no tiene dotes, no tiene plata, no tiene nada. Pero eso no le importa al Dios que predicamos. Al Dios que le predicamos, conoce tu corazón. Jehová hace olvidar. Jehová hace olvidar, Jehová hace olvidar. Una casa que no tenía honra, una casa de deshonra, una casa de desgracia, una casa sin importancia, Dios la transforma en una casa de reyes. Pastor, ¿dónde dice en la Biblia todo esto? Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Wow. Esta es una noche de transformar tu casa. Esta es una noche de decir, a partir de hoy, mi casa era como la casa de Isaí, un desastre, pero a partir de esta noche mi casa va a ser una casa de reyes y una casa de sacerdotes. Mi casa va a ser una casa de generaciones benditas, de generaciones prósperas, de generaciones exitosas. Mis hijos van a tener mente brillante. Yo tal vez tenía mente pobre, pero mis hijos van a tener mente brillante. Mis hijos van a ser exitosos. Mi casa va a ser exitosa. Recuerdo hace muchos años orábamos por los niños antes de que comiencen la escuela y declarábamos en sus vidas mentes brillantes, mentes brillantes, mentes brillantes, mentes exitosas. ¿Y qué pasó? Hoy hay muchos en la universidad. Hoy hay muchos, hermano amado, que tienen sus negocios. Hoy hay muchos, porque la mente fue transformada en esa mente de éxito. La casa que tal vez el diablo decía, esto los voy a destruir. No. Estos van a ser exitosos en mí, dice el Señor. Qué importante que un padre ore por sus hijos y le diga, a partir de hoy, mi casa es una casa de reyes, una casa de sacerdotes, una casa con propósito. Tocarlo a tu hermano y decirle, tu casa es casa de propósito. Dios borró tu rebelión y ya no se acuerda de tus pecados. Mire, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su unigénito, a su Hijo unigénito, el único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué cosa? Dios hizo el sacrificio más grande de la humanidad. Envió a su Hijo a la tierra para que se burlaran de Él, para que lo escupieran, para que lo maltrataran, para que lo quieran matar. No solo eso que lo envió, sino que dijo, vas a cumplir el propósito para que toda la humanidad tenga salvación. Vas a cumplir el propósito para que toda la humanidad sea salva. Porque de tal manera amó Dios a la humanidad, de tal manera amó Dios a la casa de Isaí por tener un hijo que le adoraba. Tal vez tú no adoras a Dios, pero hay un hijo en tu casa que le adora a Dios. Tal vez tú no le adoras a Dios, tú estás en rebeldía, tal vez estás enojado, pero en tu casa hay un hijo que le adora a Dios. Y si a ese hijo le adora a Dios, el ambiente empieza a cambiar. Anoche eran las 4 de la mañana y me dice la pastora, ¿qué hora te acostaste? 4:30, mi amor. En las 4 de la mañana estaba en la oficina y estaba con un bálsamo del Espíritu Santo porque me estaba ministrando y yo decía, qué bella que es tu presencia, no quiero salir de tu presencia. Yo sabía que a las 8 me tenía que levantar porque teníamos reunión con multimedia, alabanza y qué más era, y danza. Y yo dije, Señor, yo no puedo salir de tu presencia. Cuando te metes en la presencia de Dios y Él te empieza a ministrar, tu casa empieza a ser transformada. Las cosas que estás esperando se empiezan a visualizar de una manera diferente. Lo que era imposible empieza a verse posible. Tocale a tu hermano y decirle, cuando tú le adoras, cuando le sacrificas tiempo tuyo a Dios, lo imposible se empieza a visualizar posible.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mire qué sacrificio, qué cosa más tremenda lo que hizo Dios por nosotros. Mire, si confesamos nuestros pecados, 1 de Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pastor, eso es de primaria. Es que a veces tenemos que volver un poquito atrás de tanto que sabemos y recordar que el unigénito Hijo de Dios murió por nosotros, y que si confesamos nuestros pecados, confesamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Porque el que oculta su pecado no prosperará. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué soy? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. La casa de Isaí no había alcanzado misericordia. Como un día mi casa no tenía misericordia, pero un día Dios se acordó de mi casa, Dios se acordó de mis generaciones, Dios se acordó de todo lo que tenía y dijo: ahora sí viene el bálsamo de misericordia, como lo hizo con Isaí. Hubo un sacrificio, y a través de ese sacrificio un hijo adoraba a Dios en el campo, y mientras que adoraba a Dios en el campo, el padre escuchaba de los cielos y le habló a Samuel: ese tiene un corazón conforme al mío. Andate a la casa de Jesse, la casa de Isaí. Era una casa que no tenía misericordia, pero su nombre representa que yo me olvidé de todos sus pecados. Dios se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti, Dios se olvidó de tus pecados. Dios no se olvidó de ti, Dios se olvidó de tus pecados. Quedaron atrás. ¿A dónde quedaron? Pastor, es que yo hasta antes de venir a la iglesia pequé. Antes de venir a la iglesia dije malas palabras. Antes de venir a la iglesia me tomé un Fernandito. Antes de venir a la iglesia me hice una... Antes de venir a la iglesia, no sé, algo mal hice. Ok, ya Dios se olvidó porque entraste a su casa, Él te perdonó, confesaste los pecados. No lo vuelvas a hacer. Nada más. Una persona me dijo hace unos días, me dice: no puedo dejar esto porque es más fuerte que yo. Es mi debilidad. No. No es tu debilidad. Tu debilidad tiene que ser Dios. Entonces cuando vos encomendás tu vida a Dios, las cosas empiezan a cambiar y Dios se empieza a glorificar. Diga conmigo: nosotros somos linaje escogido. Diga conmigo: yo soy linaje escogido. Soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar un Cristo que vive, para anunciar un Cristo que reina, para anunciar que un Cristo que viene pronto, para anunciar un Cristo que todo lo cambia, para anunciar un Cristo que sana, para anunciar un Cristo que restaura, para anunciar un Cristo que lo imposible se puede hacer posible. Para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora soy pueblo. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora alcanzaste misericordia, la bondad, la generosidad, la amabilidad de Dios. Wow. Apocalipsis 1:3. Le dejo varios textos para que usted pueda comprender
Bienaventurado el que lee. La palabra lee quiere decir aprender de nuevo. Y lo que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, de que es y el que era y el que ha de venir, el de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes. ¿Y qué más? Espere, léalo usted. Nos hizo. ¿Para quién? ¿Nos hizo qué? ¿Nos hizo qué? ¿Para quién? Su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando yo logro entender que mi casa no es una casa abortiva, que mi casa no es una casa de maldad, que mi casa no es una casa que hace todo mal, que mi casa empieza a ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Que cuando yo le digo Espíritu Santo, ven a mi casa, inunda mi casa, llena mi casa, Espíritu Santo, ven a mi vida, haz tu obra en mí, Espíritu Santo, ven. Cuando yo empiezo a tener una intimidad con el Espíritu Santo, algo empieza a suceder en mi vida. ¿Sabe que es la persona menos hablada en las iglesias? El Espíritu Santo es la menos comunicada, es la que menos le damos lugar al Espíritu Santo. Muchos le dan lugar a su conocimiento, muchos le dan lugar a su sabiduría, pero pocos le dan lugar a la persona más importante que hoy está en la tierra, que es el Espíritu Santo. Yo, si no sería por el Espíritu Santo, no estaría predicando. Si no sería por el Espíritu Santo, no podría tener el conocimiento de la palabra. Si no sería por el Espíritu Santo, no podría hablar. Si no sería por el Espíritu Santo, no tendría palabras expresivas. Si no sería por el Espíritu Santo, no hubiera aprendido a leer. Si no sería por el Espíritu Santo, no pudiera tener revelación. Si no sería por el Espíritu Santo, no tendríamos iglesias. Si no sería por el Espíritu Santo, no podemos tener nada. Solo por Él y nada más que por Él, el que envió el Señor al Consolador. Enviaré otro Consolador. El Consolador que estaba en ese momento se fue y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. ¿A dónde está? Bienaventurado, doblemente bendecido. Tócalo a tu hermano y decirle: bienaventurado es doblemente bendecido. Es lo que estoy profetizando sobre tu vida. Decirle: vamos, hacelo. Decirle: bienaventurado. Espere, me están haciendo 1, 2. Diga conmigo: bienaventurado. Mirá lo que tenés al lado y decirle: bienaventurado. Decirle: bienaventurado es doblemente bendecido. Es lo que yo te estoy profetizando. Decirle: vas a ser doblemente bendecido. Vas a ser doblemente bendecido. Vas a ser doblemente bendecido. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al que vive y reina. Mi casa, diga conmigo: mi casa. Una casa sin honra, una casa sin importancia, Dios la transformó en casa de reyes y sacerdotes para Dios. ¿Sabe lo que es para mí hoy? Ver que mis hijos sirven a Dios. ¿Sabe lo que es para mí hoy? Ver hijos de los hijos que están sirviendo a Dios en este lugar. ¿Sabe lo que es para mí hoy? Ver esta mañana las doncellas chiquitas escuchando la palabra, la enseñanza. ¿Sabe lo que es para mí hoy? Ver a esos niños que yo los presenté a Dios y hoy están sirviendo a Dios. Porque quiero levantar esos reyes y sacerdotes. ¿Sabe lo que es para mí hoy como papá? Mañana tengo que enviar a mi hijo a una asignación por una semana fuera de la ciudad. Y que en mi tiempo, hace 20 y pico años atrás, era un vil y un menospreciado por el mundo. Pero Dios dijo: lo que el mundo despreció, yo lo recojo. Entonces son cosas que
Es imposible a los ojos y a los oídos de los hombres, pero es posible a los oídos y a los ojos de Dios. Mi casa es una casa a partir de hoy de honra, una casa donde ha sido transformada, una casa de reyes y sacerdotes. Yo levante su mano al cielo y diga: mi casa es una casa de reyes y sacerdotes. Mi casa va a ser prosperada de generación en generación, de generación en generación, de generación en generación. Vamos, dígalo: mi casa va a ser prosperada, exitosa, de generación en generación. Lo que yo no logré, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, tataranietos van a ir bendecidos de generación en generación, de generación en generación. En mi casa nunca más faltará el pan. En mi casa nunca más, vamos, profetiza, hermano, en mi casa nunca más faltará nada. En mi casa nunca más faltará el dinero, faltarán los ingresos. Si usted profetiza, lo declara y lo cree, hecho está en el nombre de Jesús. Aplaudo al Rey de Gloria. Porque cuando la misericordia de Dios se apodera de tu casa, cuando la bienaventuranza de Dios se apodera de tu casa, algo es transformado en el ambiente. El diablo no tiene más acceso. ¿Sabe quién permite al diablo que ingrese a la casa? Solamente nosotros. Yo no quiero al diablo ingresando a mi casa. En mi casa hay una cortina de la sangre del Cordero de Dios, y todo lo que no pertenece, afuera, afuera, afuera. No lo quiero. No me interesa, no quiero tener relación con las cosas de las tinieblas. Quiero tener relación con las cosas del cielo. Quiero tener relación con el amado de mi alma. Quiero tener relación con mi eternidad. Quiero tener relación con el que un día me rescató. Con Él quiero tener relación. Con el que me perdonó los pecados. Con el que me sanó. Con el que me restauró. Con el que me libertó. Con el que sanó mi familia, mis generaciones, mi matrimonio. Con Él quiero tener intimidad. ¿Sabe que tenés tanto para dar para Dios? Tócalo a tu hermano y decirle: tenés tanto para dar para Dios, pero te sentís limitado. Porque el diablo te dice que no podés. Estás limitado, no. Las limitaciones te las estás poniendo a Dios por escuchar a la voz del enemigo. Vos podés, y podés mucho. Puedes dar mucho, mucho, mucho para Dios. Dice que si yo hablo del Señor, mi boca se llena primero de su alabanza. Y cuando yo alabo a Dios, Él se está en medio de la alabanza. ¿Y sabe qué? Él te va a dar palabras para hablarle a alguien. Él te va a dar sabiduría para poder hablarle a alguien, para que ese alguien pueda caminar y encontrarse con el Señor. Tú tienes palabras de bendición para otros. Toca al otro hermano y decirle: las palabras tuyas son de bendición para otros. Un hijo de Dios recibe, retiene y da. Un hijo de Dios recibe, retiene y da. Yo te invito a ponerte en pie. Tenemos cena del Señor, y con esta palabra yo quiero que hoy el pan y el vino pueda sellar tu casa. Pueda sellar tu casa, para que tú puedas empezar a creer a un Dios que todo lo cambia. Cierra tus ojos y que los hermanos de la alabanza puedan pasar. Mi casa, una casa de bendición, una casa importante para Dios, una casa estratégica, una casa de reyes y sacerdotes. Yo quiero que cierre sus ojos y empiece a orar por su casa. Yo quiero que cierre sus ojos y empiece a orar por su casa. Empieza a profetizar sobre su casa. Empieza a declarar palabras sobre su casa. Empieza a profetizar. Empieza a cambiar los ambientes de su casa. Empieza a declarar palabras. Ya no tiene que estar más los problemas en mi casa. Mi casa es un lugar de paz. Mi casa es un lugar de bendiciones. Mi casa, mi casa, mi casa, mi casa es una casa próspera. Es una casa exitosa. Es una casa que transformará generaciones. Mi casa, cuando alguien toque la puerta de mi casa, se
convertir a Cristo. Mi casa, cuando alguien llega a mi casa, algo tiene que pasar. Pero tú tienes que empezar a profetizar. ¿Qué quieres en tu casa? Quiero la presencia de Dios sobre todas las cosas. Cierra tus ojos y empieza a hablar con Dios. Si tanto te amo, ¿por qué ahora le das la espalda? Sufrí tu dolor, llevo sobre él tus cargas. Y aunque murió, te quiero decir que él vive, y junto con él resucitará, y todo el que